Cuando en 2014 apareció Podemos en el panorama político español y empezamos a conocer las raíces y la financiación de Podemos, que venían de Venezuela, venían de Irán, y las soflamas de Pablo Iglesias respecto de las medidas que había que tomar, que había que controlar los medios de comunicación privados, que, en fin, todo lo que ya saben ustedes que dijo Pablo Iglesias en aquel momento y que después simplemente se quedó en eso y en el chalet de Galapagar. Todo el mundo pensó que en España las políticas que puso en marcha Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro nunca se podían repetir en España, porque España estaba dentro de la Unión Europea, las políticas monetarias no eran decisión solo de España, y un sinfín de situaciones que controla Bruselas y por las que España no podría pasar de ninguna manera. Cuando avanzó, se dio un paso más adelante y Pedro Sánchez dijo que jamás pactaría con Podemos, en una de sus muchas mentiras más, y terminó pactando con Podemos y colocando a Pablo Iglesias de vicepresidente. Todo el mundo se echó manos a la cabeza porque estaba abocado esa situación a lo que tenemos simplemente ahora, a lo que tenemos ahora. Recuerden ustedes, los que los recuerden, porque aquí todo va muy deprisa, aquel paseo de Hugo Chávez por calles céntricas de Caracas, en Venezuela, en donde preguntaba de quién es aquel edificio, y le contestaban, y entonces decía, exprópiense. ¿Y de quién es aquel otro edificio? Le comentaban, exprópiense. La suerte de España ahora mismo está empezando a parecerse, y mucho, a la Venezuela de hoy en día. A un país inmensamente rico como Venezuela, porque ellos sí tienen recursos naturales, unos recursos naturales extraordinarios que España no tiene, pero que vamos por el mismo camino. Hace 7, 8, 10, 12 días, cuando empezó la huelga de los transportistas, las ministras, el gobierno de Pedro Sánchez es una suerte de gente con pocas capacidades, gente que no tiene muchas luces y que necesariamente Pedro Sánchez sabe que son inferiores a él respecto de su capacidad intelectual, porque si fueran superiores no lo iba a permitir, y entonces estamos como estamos. Bueno, pues esas ministras, estoy refiriéndome a la ministra de Hacienda, a la ministra de Economía, a la ministra portavoz, a la ministra de Transporte, a la ministra de... no recuerdo el nombre ahora mismo, de la ministra que tiene que ver con la energía. En fin, ya saben ustedes. Decían que no iba a haber desabastecimiento como consecuencia de la huelga del parón de los transportistas. Pues bien, ayer el gobierno ya dijo que iba a permitir a los supermercados que racionaran productos como la leche, el aceite, el azúcar. Y claro, los pienso, cuando empezamos por esa vía, mal asunto. Estamos en una situación muy, muy mala. Se fue Pedro Sánchez a Europa. Y en el último consejo, después de patalear como un niño pequeño, de levantarse de la mesa enrabietado como un niño pequeño, pues Europa le dijo, de acuerdo, conviértase la península ibérica, España y Portugal, Portugal y España, en una isla energética. Hombre, habría quedado mejor haber dicho como una península energética, pero bueno, una isla energética. Con lo que, de facto, en ese ámbito, España volvía, o mejor dicho, Europa acababa en los Pirineos. De los Pirineos para abajo era otra cosa. Hoy, el gobierno ha dicho que va a controlar el precio del gas y lo fija máximo 30 euros megavatio hora. Es decir, controla los precios. Cartilla de razonamiento, control de precios. Estamos escorados y mucho
a un gobierno totalitario que va a terminar arruinando, si es que no lo estamos ya, definitivamente a España. Y por último, el viernes, bueno, por último, el gobierno anuncia que para que la gente no proteste mucho, va a deducir, cada vez que un usuario vaya a una gasolinera, va a pagar 20 céntimos menos por litro de su combustible, para que la gente no proteste mucho. Hoy le han preguntado al ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, que cómo se iba a hacer eso. Y no ha sabido contestar. No ha sabido decir cómo era el mecanismo para eso. Consecuencia de esa ignorancia e improvisación del gobierno, una vez más, de Pedro Sánchez. La gasolinera dicen, un momento. Resulta que yo tengo un margen entre 6 y 10 céntimos por litro, 11 céntimos, 9 céntimos, dependiendo del combustible de que se trate. Yo tengo, por decir, 10 céntimos de margen de beneficio por litro y yo voy a descontar a los clientes que vienen a mi gasolinera 20 céntimos por litro. ¿Y quién me paga eso? Es decir, yo soy dueño de una estación de servicio, viene alguien allí y me pone quiere un litro de gasolina, yo le descuento 20 céntimos, con lo que estoy dejando de ganar mis 10 céntimos de margen de beneficio y estoy poniendo 10 céntimos más. ¿Y quién me paga eso? Le han preguntado al ministro Bolaños. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué han hecho las gasolineras entonces? Están empezando a ponerse de acuerdo. Uno, si yo tengo que deducir 20 céntimos por litro a cada persona que venga a mi estación de servicio, lo que voy a hacer a las 0 horas del jueves, del viernes, la medianoche del jueves al viernes, para entendernos, subo los precios y subo 25 céntimos el litro por combustible que se vaya a servir cada uno de mis usuarios. Con lo que no es que le reduzcan, es que lo encarecen. Porque al subir el precio de ese litro de combustible, está subiendo el impuesto también que recauda el Estado. La otra opción, cierro la gasolinera porque yo no voy a trabajar a pérdida, porque Hacienda, Economía, Presidencia del Gobierno, Moncloa, ha dicho que, por favor, deduzcan esos 20 céntimos por litro, que ya veremos cómo se lo pagamos. ¿Cómo que ya veremos que se lo pagamos? Están atentando contra la propiedad privada, pero atentando contra la propiedad privada de una forma atroz, con un único objetivo, que ni siquiera es ideológico. Uno podría decir, esta gente son comunistas y buscan el comunismo puro y duro. No. Están atentando contra la propiedad privada, machacando la propiedad privada, solo para seguir cobrando ellos de la vía oficial y de la no oficial. Pregúntenle a Álvaro. ¿Y no podemos seguir así? ¿Cómo que usted pone en marcha demagógicamente una medida como la reducción de esos 20 céntimos por litro de combustible y no sabe la mecánica de actuación? ¿Cómo es eso? Pues es eso. Como lo mismo es intervenir en los alquileres. Oiga, usted no puede subir el alquiler más del 2%. Ah, pero es que la inflación está al 10%. Ah, lo siento. ¿Cómo que lo siente? Si yo no puedo alquilar un piso de mi propiedad que he comprado con grandes sacrificios para tener una renta de por vida ahí, cierro el piso, no lo alquilo. Ah, entonces vienen los ocupas. Vienen los ocupas, lo ocupan su casa y además no lo puede echar nadie. Es un desbarajuste total la España de hoy, pero un desbarajuste total desde el punto de vista económico, pero no solo desde el punto de vista económico. Podría ser un vídeo de lo que voy a hablar ahora bastante más extenso que lo que voy a comentar ahora, pero ustedes lo van a entender perfectamente. En todos los colectivos, en todas las profesiones, habrá gente que son excelentes profesionales, habrá gente que son regularcitos y gente que son muy malos. Por desconocimiento, por ganas, por pereza, por inteligencia, buenos, regulares y malos. Pero hay un colectivo
en donde no podemos permitirnos que haya esa categoría. Y me estoy refiriendo a la justicia, a todo el entramado judicial en España. Habrá jueces y fiscales y abogados muy buenos, excelentes, los habrá regulares y los habrá muy malos. Es la vida misma, es el ser humano. Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que haya jueces, abogados, y más concretamente, que es a lo que quiero referirme, fiscales, que actúen en función de su interés personal y de quien le paga o le puede ascender. Me estoy refiriendo concretamente a la fiscal general del Estado, que es militante socialista, que fue ministro de Justicia con el Partido Socialista, que ya por esa condición Dolores Delgado no tendría que haber sido la fiscal general del Estado, y que además está manipulando la Fiscalía General del Estado con el único objeto de atacar al contrario desde el punto de vista político y defender los intereses del Partido Socialista Obrero Español y de quien le diga, en el caso de Pedro Sánchez, que tiene que defender, como es el caso de algunos asuntos que tiene Podemos por medio. Les voy a poner este vídeo de la que en aquel momento era ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el gobierno de Pedro Sánchez, y miren lo que decía. A este gobierno, si va a ordenar a la Fiscalía, se olvida de los más elementales principios del Estado de Derecho. Primero, el gobierno nunca, jamás, este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este gobierno respeta la autonomía judicial. Así que en su propia pregunta, si va a ordenar este gobierno, eso lo hacía el Partido Popular. Eso lo hacía su gobierno, señor Hernández. La han oído, ¿verdad? Este gobierno socialista no maneja políticamente la justicia. Este gobierno socialista jamás ordenará a la Fiscalía. Tienen una cara dura, es una jeta, y con esto que ha dicho y con lo que sabemos que hace ahora, ¿cómo puede uno confiar en la justicia? ¿Cómo puede creer uno que la Fiscalía es imparcial? No lo es. En los asuntos que están afectando a Podemos, Pablo Iglesias, la compañera de Pablo Iglesias o excompañera, no lo sé, Irene Montero, en los asuntos que tienen que ver con las propias decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, recuerden ustedes que siendo fiscal, en una comida con su compañero, el ex juez Garzón, y con el comisario Villarejo, las grabaciones las hizo Villarejo, las hemos oído todos, decía que ella tenía, siendo fiscal, conocimiento de que había jueces y fiscales que habían viajado a Latinoamérica, a algunos países de Latinoamérica, para tener relaciones con menores, relaciones sexuales con menores. Fue cuando aquello que le dijo Villarejo, que lo dicen en las grabaciones, que se chantajeaba a determinadas personas para que hicieran lo que, yo tengo que decirlo así, ese grupo, en el caso de Villarejo está en la cárcel, esa mafia quisiera. Si una fiscal tiene, como ella misma reconocía en aquella grabación, conocimiento de que hay gente que va a viajar a Latinoamérica para tener relaciones con menores y no lo denuncia, es tan delincuente como los que fueron ahí, si es que fueron, y no fue un farol de Dolores Delgado. Ahora tenemos un problema con el hermano de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y se está persiguiendo a Isabel Díaz Ayuso de forma inmisericordia. No, es que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto se dedica a lo que se dedica, que siempre ha sido un visitador médico, una persona que está relacionada en ese mundo, hizo un contrato con la Comunidad Autónoma de Madrid por 55.000 euros.
¿Por qué se actúa de esa manera contra Isabel Díaz Ayuso, su hermano, su cuñado, su exnovio, toda la familia? Y no se actúa de la misma manera con los más de 3 millones despilfarrados por el gobierno de Pedro Sánchez con el ministro de Sanidad en aquel momento y ya en la misma época y casi por los mismos contratos. Si eso es la justicia, y la justicia tiene que ver con que los míos los protejo y ataco utilizando mi poder a los demás, eso no es justicia. Eso es pura mafia. Y eso es lo que está pasando en España en estos momentos. Eso es lo que está pasando en España en estos momentos. El fiscal anticorrupción, el señor Luzón, recibe la documentación del caso Ayuso, dice que no ve indicios de delito. Pero lo va a investigar. ¿Cómo? Si no hay delito, ¿usted lo va a investigar? ¿Desde cuándo es eso legal? No es legal. Como parece aparentemente de que ahí no hay nada, entonces una persona que Pedro Sánchez coloca en la Fiscalía en Europa, es curioso, existe la Fiscalía Europea cuando los diferentes partidos que componen, los diferentes países que componen la Unión Europea no tienen las mismas leyes ni actúan de la misma manera en determinados momentos y por lo tanto es ridículo que haya una Fiscalía para Europa cuando las leyes son de diferentes maneras. Pero bueno, la hay y ahí está una señora que se llama, me parece que Concepción Sabadell. Oiga, es que es posible que la Fiscalía Anticorrupción termine cerrando el caso Ayuso. Pero por si eso ocurre, vamos a prolongar la agonía de Isabel Ayuso y traigan para Europa, la señora Sabadell, el expediente Ayuso para yo aquí. ¿Qué se busca? Se busca perjudicar al contrario, Partido Socialista perjudicando al Partido Popular, Pedro Sánchez perjudicando a Isabel Díaz Ayuso, alargando en el tiempo de modo que las cadenas afines de televisión, la Sexta, la 4, la 5, Antena 3, Televisión Española, la cadena SER, el Diario Público, todos esos sigan manteniendo, pensando que eso todavía afecta a la opinión pública general cuando llegue el momento de la votación. Ya no le pueden vender ese argumento a nadie, porque nadie les cree. Ya sabemos todos que se actúa de esa manera, pero lo que a mí me preocupa es que la justicia sea a la carta, dependiendo de que este sea mi amigo o este no lo sea. Eso no puede ser. Pretende Pedro Sánchez ahora, hoy en día, los casos se instruyen por jueces, están los juzgados de instrucción y lo estudian los jueces, y pretende quitarle la instrucción penal de esos casos a los jueces y dárselo a los fiscales. Es como se hace en Estados Unidos. El fiscal es que instruye y después se lleva a los juzgados. Pero el problema está en que aquí, como los fiscales dependen de la fiscal general, en este caso Dolores Delgado, y ella, como dijo el propio Pedro Sánchez, depende del presidente del gobierno, resulta que al enemigo, al contrario, al que no está de acuerdo con lo que diga el Partido Socialista Obrero Español, lo van a crujir. Y si hay que meterlo en la cárcel, lo metemos en la cárcel. Y si hay que tenerlo allí 2 meses, 2 meses. Y si hay que tenerlo en prevención, 15 meses, 15 meses. Así no podemos seguir. España se está convirtiendo en un burdel político asquerosamente manipulado desde el gobierno de Pedro Sánchez, que va a tener como consecuencia que al final, de momento la sociedad muy paradita, termine reventando por algún lado. ¿Cómo no va a reventar ante tanta injusticia respecto de lo que estamos hablando ahora? ¿Cómo no va a reventar ante tantas medidas estúpidas en economía? ¿Cómo no va a reventar ante tanta improvisación? Es todo tremendo, pero todo tremendo. Hoy ha llamado Pedro Sánchez a Mohamed VI para reafirmarse en la carta que le mandó el otro día respecto del Sáhara y Marruecos. La ministra portavoz ha dicho que el acuerdo es bueno, no hay acuerdo de ningún tipo, es una carta en una sola dirección, España-Marruecos. Pedro Sánchez, Mohamed VI. Nadie ha firmado por parte de Marruecos ningún tipo de acuerdo. Va a viajar el ministro de Asuntos Exteriores y Pedro Sánchez ha hecho una llamada para allanar el camino.
Pero no hay acuerdo. Marruecos no se ha comprometido a desistir de requerir para sí los territorios de Ceuta, Melilla, Canarias. Marruecos no se ha comprometido a acabar con la inmigración irregular. Marruecos no se ha comprometido a nada de nada. Pero hoy la ministra portavoz dice que el acuerdo es bueno porque de esa forma se preserva para España Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía. ¿En qué cabeza cabe, en qué manos estamos para, primero y fundamental, la soberanía del territorio español no tiene que depender de Mohamed VI y Marruecos? Depende de nuestra voluntad y de nuestras Fuerzas Armadas que se garanticen nuestras fronteras. ¿Qué es eso de beberle el agua a Mohamed VI, el sultanito, para tranquilo, Mohamedcito, tranquilo? ¿Qué es eso? La soberanía la defendemos nosotros, los españoles, que para eso le pagamos al ejército. Le pagamos mal, eso es cierto, pero le pagamos al ejército. ¿Qué es eso? Y segundo, ya está bien de tanta ignorancia, hombre. Ya está bien. ¿Cómo que Andalucía? ¿Que dependemos de Marruecos para defender nuestras fronteras en Andalucía? Mientras todo eso ocurre, hemos conseguido, ya para terminar, no será este vídeo muy largo, hemos conseguido enfadar, cabrear, encabronar, como ustedes quieran llamarlo, a Argelia. Y Argelia ha considerado socio preferente no a España, a Italia, con lo que ese efecto sobre el gas puede tener. Pero además Argelia, ya le ha dicho a España, se acabaron las repatriaciones de irregulares. Irregular argelino que llega en España te lo comes entero tú, por tonto. Pero además ha cancelado todos los vuelos de Iberia entre Argelia y España. Que conozcamos hasta este momento, esas son las medidas de Argelia. El error de Pedro Sánchez con Marruecos es tan anormalmente monstruoso que lo vamos a pagar. Y mientras tanto, aquellos partidos políticos, el propio Partido Socialista, Nueva Canarias aquí en Canarias, y fundamentalmente Podemos, que siempre han estado apoyando la independencia del Sáhara en favor de los saharauis, que no del Frente Polisario, protestan con la boca chica, pero son incapaces de poner en su sitio a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene la llave de la caja, de los sueldos, de los trabajitos, de los asesores, de los negocietes, y por eso, como todo el mundo está a lo que está, que es simplemente a robarnos a todos nosotros, nadie protesta más allá, no sea que terminen perjudicándose desde el punto de vista económico. La España de hoy es una España que da miedo. Miedo por lo que pueda ocurrir si la gente se levanta, y mucho más miedo si no lo hace.